Mi novia dijo, mi amante me embarazó y no tiene dinero, así que tú criarás al bebé porque eres un buen hombre. Sentí como si el aire de mis pulmones se hubiera convertido en plomo sólido mientras observaba a Sofía sentada en nuestro sofá de cuero de $3,000. No parpadeó, no hubo rastro de vergüenza en su mirada, ni una pizca de arrepentimiento en el tono de su voz. Me quedé allí, parado con las llaves de mi Audi, todavía en la mano, y la bolsa de la cena tailandesa, enfriándose rápidamente, mientras el olor a curry verde de repente me resultaba nauseabundo. Ella simplemente se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, con esa delicadeza que siempre me había vuelto loco, y esperó a que yo dijera algo para validar su locura. Habíamos estado juntos por 6 años, 6 años construyendo lo que yo pensaba que era una vida perfecta en un apartamento de lujo en el centro, con una cuenta de ahorros compartida que ella vaciaba sistemáticamente en zapatos de marca y cenas caras. Yo era el proveedor, el tipo que trabajaba 12 horas al día en la firma de arquitectura para que ella pudiera perseguir su sueño de ser una influenciadora de estilo de vida que apenas generaba ingresos. Siempre me sentí orgulloso de ser su roca y de ser el hombre que podía darle todo lo que su padre nunca pudo. Pero escuchar esas palabras salir de su boca con tanta naturalidad rompió algo dentro de mi cerebro que no tiene reparación. Ella continuó hablando como si estuviéramos discutiendo qué color pintar las paredes del baño. Me explicó que su amante era un artista callejero llamado Leo, que vivía en un estudio compartido sin agua caliente y que obviamente él no tenía los recursos para mantener a un hijo de sangre noble como el de ella. Según Sofía, mi estabilidad económica era la bendición que este niño necesitaba para crecer con oportunidades. Lo dijo con una sonrisa pequeña y esperanzadora, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme financiar la prueba viviente de su traición. Conocí a Sofía en una gala de caridad hace más de media década, y desde el primer momento me cautivó su aire de vulnerabilidad y sofisticación. Yo era un joven arquitecto en ascenso, con más ambición que experiencia, y ella era la hija de una familia que alguna vez tuvo dinero, pero que ahora solo conservaba los modales y el apellido. Me esforcé por ser el caballero que ella necesitaba. Le pagué la Universidad de Artes y luego le compré el equipo de fotografía profesional, más caro del mercado, para sus redes sociales. Cada aniversario le regalaba joyas de Cartier o viajes a resorts privados en las Malinas, porque ver su sonrisa era mi combustible para seguir diseñando edificios para gente que odiaba. Nuestra relación se basaba en un equilibrio silencioso donde yo ponía el dinero y ella ponía la belleza y la clase. Nunca discutíamos por infidelidades porque yo confiaba ciegamente en ella y ella parecía demasiado dependiente de mi estilo de vida como para arriesgarlo por un desliz. Pasábamos los domingos por la mañana desayunando mimosas en la terraza y planeando nuestro futuro en una casa de campo que yo mismo diseñaría. Ella siempre hablaba de tener hijos algún día, pero insistía en que quería esperar al momento perfecto cuando nuestras carreras estuvieran consolidadas. Yo aceptaba sus plazos sin cuestionar nada porque quería que ella se sintiera cómoda y segura conmigo. En los últimos 2 años, mi salario subió a las 6 cifras y mi carga de trabajo se duplicó. Empecé a viajar con frecuencia para supervisar proyectos en otras ciudades y a menudo me quedaba en la oficina hasta la medianoche. Sofía se quejaba de la soledad, pero siempre la compensaba con transferencias bancarias para que se fuera de compras con sus amigas o se tomara fines de semana de spa. Pensé que estaba siendo el mejor novio del mundo al darle libertad y recursos. Nunca imaginé que estaba financiando las citas románticas de mi mujer con otro hombre en los hoteles que yo mismo pagaba con mi tarjeta de crédito corporativa. Un detalle que ahora me quema la memoria es que ella empezó a pedirme que le comprara ropa de maternidad hace 3 meses, bajo la excusa de que eran las nuevas tendencias de moda oversize. Yo reí y le di mi tarjeta sin preguntar, porque ella siempre sabía más de moda que yo. La vi probarse vestidos holgados de seda de marcas que cuestan una fortuna, y le dije que se veía hermosa, sin saber que estaba ocultando el vientre que crecía con el fruto de su desprecio hacia mí. Ella me besó en la mejilla esa tarde, y me agradeció por ser tan comprensivo con sus gustos extravagantes, mientras yo volvía a mi computadora para trabajar en un plano de un centro comercial. Las señales estaban allí, pero mi arrogancia y mi amor me cegaron por completo.
Hace 6 meses, Sofía empezó a tener una nueva mejor amiga llamada Valeria, a la que yo nunca llegué a conocer en persona. Siempre que yo llegaba a casa, ella acababa de irse o estaban hablando por teléfono en susurros en el vestidor. Sofía decía que Valeria estaba pasando por un divorcio difícil y necesitaba mucho apoyo emocional. Yo incluso le sugería a Sofía que la invitara a cenar, pero ella siempre ponía excusas diciendo que Valeria era muy tímida y que se sentía intimidada por mi éxito y mi personalidad fuerte. Empecé a notar que mi cuenta de gastos de Uber mostraba viajes a zonas de la ciudad que Sofía normalmente despreciaba por ser demasiado populares o peligrosas. Cuando le pregunté, me dijo que allí vivía Valeria y que ella no podía dejarla sola en su miseria. Me sentí como un idiota por dudar de su generosidad y le pedí disculpas por ser tan controlador con los gastos de transporte. Sofía aceptó mis disculpas con una condescendencia que en ese momento confundí con madurez emocional. Me hizo sentir que yo era el pequeño por preocuparme por unos cuantos dólares en viajes de auto. Un martes regresé antes de tiempo porque se canceló una reunión de obra debido a la lluvia. Al entrar al apartamento, encontré un par de botas de cuero desgastadas y sucias junto a la puerta que definitivamente no eran mías ni de ninguna de las amigas de Sofía. Escuché risas provenientes de la cocina y el olor a marihuana barata impregnando mi sala de estar de diseño. Cuando entré, vi a un tipo de unos veintitantos, con tatuajes en el cuello y el pelo desaliñado, sentado en mi mesa de comedor de mármol, comiendo de mis platos de porcelana fina. Sofía estaba frente a él, con una mirada que nunca me dirigía a mí. Era una mirada de devoción pura y animal. Ella no se inmutó al verme entrar con el traje empapado por la lluvia y los ojos llenos de confusión. Presentó al tipo como el hermano de Valeria, que estaba ayudando con unas cajas para la mudanza de su hermana. El tipo ni siquiera se levantó para saludarme y solo asintió con una superioridad que me desconcertó. Sofía me empujó suavemente hacia el dormitorio, diciendo que yo necesitaba una ducha caliente y que ellos terminarían pronto. Fui al baño y me quedé mirando al espejo preguntándome por qué permitía que desconocidos entraran en mi santuario. Pero me convencí de que estaba siendo un paranoico y un clasista. Esa noche, después de que el supuesto hermano de Valeria se fuera, Sofía se mostró inusualmente cariñosa. Me preparó una cena sencilla y me habló de cuánto valoraba que yo fuera un hombre tan estable y serio, a diferencia de los hombres inmaduros que conocía su amiga. Me sentí validado y poderoso. Ella me estaba manipulando con la maestría de un cirujano y yo estaba agradecido de que me operara el corazón sin anestesia. No me di cuenta de que ese cariño era la culpa manifestándose como lubricante para la mentira que vendría después. La sospecha dejó de ser un ruido de fondo y se convirtió en un grito ensordecedor cuando encontré un recibo de una clínica privada de obstetricia en la basura de mi oficina en casa. Sofía había dejado de tomar sus pastillas anticonceptivas hacía un año, diciendo que le causaban migrañas y que usaríamos otros métodos, pero la verdad es que habíamos tenido poca intimidad debido a mis viajes. El recibo estaba a su nombre y mostraba un pago de $2,000 por una ecografía genética avanzada. Sentí un frío glacial recorriendo mi columna vertebral porque nosotros no habíamos tenido relaciones sexuales en los últimos 2 meses, debido a una supuesta infección que ella decía tener. Decidí no enfrentarla de inmediato porque quería pruebas irrefutables antes de destruir nuestra vida. Instalé una aplicación de rastreo en su teléfono una noche mientras ella dormía profundamente después de beberse una botella de vino que yo había comprado para celebrar un contrato nuevo. Al día siguiente, mientras yo estaba en la oficina, vi que su ubicación se movía hacia un callejón en el barrio de los artistas. Se quedó allí por 5 horas seguidas mientras yo miraba el punto rojo en el mapa sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba centímetro a centímetro. Mi asistente me preguntó si me sentía bien porque mi cara estaba blanca como el papel. Esa tarde, cuando ella regresó a casa, la recibí con una copa de vino y una sonrisa falsa que me dolió mantener. Le pregunté cómo había estado su día y ella me mintió descaradamente diciendo que se había quedado toda la tarde en la biblioteca de la universidad investigando sobre historia del arte para un proyecto que nunca existió. La vi a los ojos y vi un vacío absoluto. No había ni un gramo de duda en su voz. Me di cuenta de que la mujer con la que dormía cada noche era una extraña profesional
que me veía simplemente como un cajero automático con sentimientos. Empecé a revisar mis estados de cuenta bancarios con una lupa que antes no usaba. Descubrí retiros de efectivo constantes de cajeros automáticos cerca de la zona donde vivía el tal Leo. Eran montos de 500 o 1000 dólares cada semana. Sofía estaba financiando la vida de su amante con mis bonos de rendimiento laboral. Estaba pagando por la pintura de sus cuadros y probablemente por las drogas que consumían juntos mientras yo calculaba estructuras de acero en mi escritorio. La rabia empezó a suplantar a la tristeza y un deseo oscuro de justicia empezó a germinar en mi pecho. La gota que colmó el vaso fue encontrar una foto Polaroid escondida dentro de uno de sus libros de diseño. Era una foto de ella y el tipo de los tatuajes abrazados en una cama que reconocí instantáneamente como la nuestra. En la parte de atrás de la foto estaba escrito con la letra elegante de Sofía una frase que decía que Leo era el único hombre que la hacía sentir viva y que pronto serían una familia de verdad. Me senté en el suelo del vestidor rodeado de sus bolsos caros y lloré en silencio, no por la pérdida de ella, sino por la humillación de haber sido el facilitador de mi propia destrucción. Regresé a la sala justo cuando ella entraba por la puerta principal con una bolsa de una tienda de bebés de lujo. Me miró con una calma que me dio escalofríos y soltó la bolsa sobre la alfombra persa. Se sentó con la elegancia de una reina y me soltó la bomba, que iniciaría esta guerra. Me dijo que estaba embarazada de 3 meses y que el padre era Leo, pero que Leo no tenía un centavo y que ella no estaba dispuesta a vivir en la pobreza. Me miró fijamente y me dijo que yo debía hacerme cargo del niño porque mi carácter moral me impedía abandonar a una mujer embarazada, y porque yo siempre había dicho que quería ser padre. En su mente retorcida, mi bondad era una debilidad que ella podía explotar indefinidamente. Ella creía que mi amor por ella era tan patético que aceptaría criar al hijo de otro hombre solo para no perderla. Me explicó que podíamos fingir ante todos que el bebé era mío y que ella seguiría viendo a Leo de vez en cuando, porque él era su alma gemela, pero que yo sería el padre legal y financiero. Me habló de seguros médicos de colegios privados y de un fondo para la universidad, mientras yo sentía que la habitación empezaba a dar vueltas y el sonido de mi propio corazón me ensordecía. Lo peor no fue la propuesta en sí, sino la convicción absoluta que tenía de que yo aceptaría el trato por miedo a la soledad o por el estatus social que ambos manteníamos. Me dijo que si intentaba divorciarme, ella me quitaría la mitad de todo lo que tengo y me destruiría la reputación diciendo que yo la obligué a buscar consuelo en otros brazos por mi negligencia laboral. Sofía se levantó y me tocó la mejilla con una mano fría y me susurró que debería estar agradecido de que ella fuera tan honesta conmigo desde el principio para que pudiéramos planear nuestra nueva vida, familiar, sin secretos entre nosotros dos. Me quedé mirando el vacío mientras ella se iba a la habitación a descansar, diciendo que el embarazo la agotaba mucho. Me di cuenta de que no conocía en absoluto a la persona con la que compartía mi cama y que mi buen hombre interno acababa de morir, para dejar paso a algo mucho más calculador y peligroso. Ella pensaba que me tenía acorralado entre mi ética y su amenaza, pero no contaba con que un arquitecto sabe exactamente qué muros derribar para que toda la estructura colapse sobre los que están adentro, sin dejar rastro de quién dio el primer golpe. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y yo sabía que esto era solo el comienzo de un descenso al infierno, donde yo no pensaba quemarme solo. Sofía no esperó ni 24 horas para empezar a actuar, como si yo ya hubiera firmado un contrato de servidumbre. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de su risa en la cocina. Cuando bajé, la escena me revolvió el estómago. Allí estaba ella, revisando folletos de guarderías de élite y catálogos de muebles para bebés importados de Italia, mientras sostenía una taza de café que yo mismo había traído de un viaje a Colombia. Me miró con una naturalidad aterradora y me pidió que le transfiriera $5,000 porque quería empezar a remodelar la habitación de invitados para convertirla en el santuario del bebé. Lo más cínico fue cuando me dijo que Leo vendría por la tarde para ayudar con la selección de colores, porque según ella, él tenía un ojo artístico superior para la teoría del color. Me lo dijo mientras masticaba una tostada de aguacate, pagada con mi sudor, mirándome a los ojos como si me estuviera pidiendo permiso para sacar la basura. No había rastro de la mujer dulce que conocí.
había sido reemplazada por una depredadora que había calculado que mi miedo al escándalo social era más fuerte que mi amor propio. Me obligué a sentir y a depositar el dinero, sintiendo cada clic del teclado como una puñalada en mi dignidad, pero necesitaba que se confiara. Necesitaba que creyera que yo era el alfajor blando que ella siempre pensó que era. A mediodía, Leo llegó a la casa con una actitud de dueño. Se movía por mi sala de estar tocando mis esculturas de cristal y dejando manchas de pintura en mis alfombras de lana virgen. Sofía lo recibió con un beso en la comisura de los labios, justo frente a mí, y luego se giró para preguntarme si me importaba pedir comida japonesa para los tres, porque el embarazo le daba antojos de salmón de grado premium. Me quedé allí, viendo cómo el tipo que me estaba robando la vida se sentaba en mi sillón favorito y ponía sus pies sucios sobre la mesa de centro. Mi pulso latía con tanta fuerza en mis sienes que temí que me diera un derrame, pero mantuve la máscara de buen hombre, el proveedor estúpido que ellos creían controlar. Esa misma tarde, mientras ellos dos se encerraban en la futura habitación del bebé para planear su nido de amor con mi dinero, decidí entrar en la computadora de Sofía. Ella siempre había sido descuidada con sus contraseñas porque pensaba que yo jamás invadiría su privacidad. Lo que encontré me hizo desear no haber nacido. No era solo una aventura de unos meses. Sofía y Leo habían estado planeando esto desde hace más de un año. Encontré una carpeta oculta en la nube titulada Proyecto Libertad. Dentro de esa carpeta había hojas de cálculo detalladas, donde Sofía registraba cada dólar que me había robado mediante devoluciones de compras de lujo que nunca se quedaba y transferencias hormiga. Pero lo peor estaba en los mensajes de voz guardados. Escuché a mi novia decirle a su amante que yo era simplemente una vaca lechera a la que ordeñarían hasta que el bebé cumpliera 5 años, momento en el cual ella planeaba solicitar el divorcio por abandono emocional, quedarse con la casa y exigir una pensión alimenticia masiva basada en mis ingresos como arquitecto senior. Incluso tenían fotos de mi testamento, el cual ella había fotografiado a escondidas de mi caja fuerte. Hablaban de cómo Leo no tendría que trabajar un solo día de su vida porque yo me encargaría de todos los gastos médicos, educativos y de ocio del niño, mientras ellos seguían siendo una familia real en las sombras. En un audio específico, Leo se reía de cómo yo le estreché la mano la primera vez, llamándome el cornudo más educado de la ciudad. El odio que sentí en ese momento no fue una explosión, fue una cristalización fría y absoluta de mi alma. Ya no había vuelta atrás. Me encerré en mi despacho bajo la excusa de tener una entrega urgente. Me desplomé en el suelo, apretando los dientes para no gritar y alertarlos. Sentí que toda mi carrera, mis noches sin dormir diseñando rascacielos y mis sacrificios por darle a Sofía una vida de reina habían sido el combustible para mi propia hoguera. Me miré las manos y las vi temblar de una forma que nunca antes habían hecho. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude permitir que esta mujer me convirtiera en el chiste de su círculo social? La traición física dolía, pero la premeditación financiera y emocional era lo que me estaba matando por dentro. Me sentía pequeño, utilizado y profundamente estúpido. Por un momento, consideré seriamente salir de la habitación, confrontarlos violentamente y echarlos a la calle con lo puesto, pero mi mente de arquitecto me detuvo. Si lo hacía de forma impulsiva, ella cumpliría sus amenazas de arruinar mi reputación y quitarme mis bienes en un juicio de divorcio sucio. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que superar su maldad con una estrategia que no dejara grietas por donde pudieran escapar. Me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. El hombre que veía no era el mismo que había entrado en ese apartamento hace 6 años. La bondad se había evaporado, dejando solo una estructura rígida de resentimiento y lógica pura. Decidí que no iba a llorar más. Cada lágrima era un desperdicio de energía que necesitaba para el plan que estaba empezando a formarse en mi cabeza. Si Sofía quería que yo fuera un buen hombre para criar a su hijo, yo le daría exactamente la actuación de su vida, mientras le preparaba una caída desde el piso más alto de su propia ambición. El primer paso fue contactar a un viejo amigo de la universidad que ahora era uno de los abogados de divorcio más agresivos y despiadados de la industria. Nos reunimos en un bar oscuro en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudieran vernos. Le mostré las capturas de pantalla, los audios y las pruebas de los desvíos de dinero.
Mi amigo me miró con una mezcla de lástima y respeto cuando le dije que no quería simplemente el divorcio. Quería la aniquilación total de su futuro financiero y social. Empezamos a mover mis activos de forma quirúrgica. Con la ayuda de un contador forense, empecé a crear empresas fantasmas y a transferir mis ahorros personales a cuentas en el extranjero que no estaban vinculadas a nuestro domicilio legal. Paralelamente, compré un juego de cámaras ocultas de alta tecnología que instalé en cada rincón del apartamento, mientras ellos salían a cenar con mi tarjeta de crédito. Necesitaba grabarlos en su estado más puro, burlándose de mí, planeando su fraude y admitiendo que el bebé no era mío. También empecé a actuar de forma exageradamente complaciente. Compré flores para Sofía todos los días y le dije que había decidido que el bebé llevaría mi apellido con orgullo. Ella estaba tan cegada por su propio éxito manipulador que no sospechó ni por un segundo que mi cambio de actitud era la calma que precede a la tormenta. Incluso le pedí a Leo que me diera lecciones de pintura para tenerlo cerca y monitorear sus debilidades. Descubrí que Leo tenía deudas pendientes con gente muy peligrosa y que estaba usando el dinero que Sofía me robaba para pagar intereses de préstamos de juego. Esa información era la pieza del rompecabezas que me faltaba. Tenía que actuar rápido, porque el abdomen de Sofía ya empezaba a notarse bajo sus vestidos de seda y el tiempo se me agotaba antes de que el vínculo legal con ese niño fuera irreversible. El plan se puso en marcha un jueves por la noche, el día que celebrábamos el 7º mes de su embarazo. Organicé una cena íntima en nuestro ático, pero me aseguré de invitar a sus padres y a un par de nuestros amigos más influyentes del círculo social. Sofía estaba radiante, luciendo un collar de diamantes que ella creía que yo había comprado para celebrar la futura llegada del bebé, sin saber que era una imitación de alta calidad y que el original estaba a buen recaudo en una caja de seguridad a nombre de mi madre. Durante toda la noche me mostré como el hombre más abnegado del mundo, brindando por la familia y por la suerte de tener a una mujer tan honesta a mi lado. Mientras los invitados disfrutaban del postre, le pedí a todos que prestaran atención a la pantalla gigante de la sala porque quería mostrar un video con la evolución del crecimiento del bebé. Sofía sonrió, pensando que veríamos las ecografías en 4D de qué tanto le habían costado mis ahorros. Sin embargo, lo que empezó a reproducirse fue una compilación editada quirúrgicamente de las cámaras ocultas. El audio era nítido. Se escuchaba a Sofía riéndose de lo fácil que era sacarme dinero y a Leo alardeando de cómo iba a vivir en mi casa mientras yo trabajaba como un esclavo. El silencio en la sala se volvió tan denso que casi se podía tocar. La cara de Sofía pasó del rosa coral a un gris ceniza en cuestión de segundos. Sus padres, personas que siempre se habían jactado de su linaje y decencia, miraban la pantalla con puro horror. El video culminó con la grabación de Leo, admitiendo sus deudas de juego, y cómo planeaban usar el fondo universitario del niño para pagar a sus acreedores. En ese momento, saqué un sobre amarillo de debajo de la mesa y lo puse frente a ella. No eran fotos de bebés, eran las pruebas de ADN que había obtenido sobornando a un técnico de la clínica y la demanda de divorcio por fraude civil y daño moral. La explosión de Sofía fue inmediata y violenta. Al verse acorralada, perdió toda la compostura de mujer de clase alta. Empezó a gritar que yo era un enfermo por espiarla, arrojando su copa de vino contra la pantalla. Leo, que estaba presente como el supuesto decorador de la familia, intentó intervenir, pero yo ya había llamado a la seguridad del edificio y a 2 oficiales de policía que esperaban en el pasillo. Les informé que Leo tenía órdenes de alejamiento previas por estafas menores que mi abogado había desenterrado y que estaba invadiendo mi propiedad privada. En medio del caos, le dije a Sofía con una calma que la enfureció aún más que ya no tenía acceso a ninguna de mis cuentas. Le mostré en mi teléfono cómo su tarjeta de crédito principal acababa de ser cancelada. Ella intentó abalanzarse sobre mí, gritando que el estrés mataría al bebé y que yo sería un asesino, pero yo simplemente me hice a un lado. Le recordé, frente a sus padres y amigos, que según sus propios audios, el bebé no era responsabilidad mía y que, puesto que ella valoraba tanto la libertad de Leo, ahora tendría toda la libertad del mundo para vivir con él en su estudio sin agua caliente. Sus padres, humillados por la exposición pública de la bajeza de su hija,
Se levantaron y se fueron sin decir una palabra, negándose incluso a mirarla. Sofía se quedó sola en el centro de la sala que yo había pagado, rodeada de restos de comida cara y de la verdad que había intentado enterrar, bajo capas de seda. La policía escoltó a Leo fuera del edificio mientras él gritaba amenazas vacías sobre cómo me arrepentiría. Me quedé allí parado, observando cómo el imperio de mentiras que ella había construido se desintegraba bajo las luces LED de diseño que yo mismo había instalado. Las semanas siguientes fueron un descenso al abismo para ella. Al no tener mi respaldo financiero, Sofía tuvo que mudarse al apartamento de Leo, un lugar que ella despreciaba. La realidad la golpeó con una fuerza brutal cuando se dio cuenta de que Leo no tenía intención de ser el padre presente y proveedor que ella esperaba. Sin mi dinero para pagar sus vicios, Leo se volvió volátil y terminó abandonándola a los 8 meses de embarazo para huir de sus cobradores de deudas. Sofía intentó llamarme cientos de veces, enviándome mensajes que pasaban del odio más puro a la súplica desesperada, pero yo ya había cambiado mi número y bloqueado sus redes. El proceso de divorcio fue una masacre legal. Como pude demostrar el fraude y la intención de estafa financiera, el juez no solo me otorgó la disolución inmediata del vínculo, sino que la obligó a devolver una parte significativa de los fondos que había desviado, aunque yo sabía que ella nunca tendría ese dinero. Perdió su estatus, perdió a sus amigos y perdió la cuenta de Instagram que tanto le importaba, ya que no podía mantener el ritmo de vida de lujos que sus seguidores esperaban. Se convirtió en un paria social en la ciudad, la mujer que intentó venderle un hijo ajeno al hombre que le dio todo. Terminé vendiendo el apartamento y todos los muebles que tenían su rastro. No quería nada que me recordara a la versión de mí que fue tan ingenuamente buena. Me enteré por terceros que tuvo que empezar a trabajar en una tienda de ropa de segunda mano para pagar los gastos básicos del parto, viviendo en un barrio que antes no se habría atrevido ni a cruzar en auto. La mujer que exigía diamantes ahora contaba monedas para comprar pañales, mientras el hombre que ella despreciaba por ser demasiado noble seguía construyendo edificios, pero esta vez con muros mucho más altos alrededor de su corazón. Hoy, un año después de aquella noche, estoy sentado en mi nueva oficina con vista al mar. Mi firma de arquitectura ha crecido y he aprendido a leer a las personas con una precisión casi quirúrgica. No he vuelto a hablar con ella, pero recibí una carta hace unos días. Era una foto del bebé con una nota pidiendo perdón y solicitando una ayuda económica mínima por el bien del niño, alegando que el pequeño no tenía la culpa de los errores de su madre. La miré por un segundo, sintiendo una punzada de lástima que desapareció casi instantáneamente cuando recordé los audios de ella riéndose de mi estupidez. Tomé la carta y la pasé por la trituradora de papel sin dudarlo. Mi abogado me aseguró que legalmente no tengo ninguna obligación y emocionalmente estoy curado. Sofía quería que yo fuera un buen hombre para criar al hijo de su amante, y en cierto modo lo fui. Fui lo suficientemente bueno para darle la lección que necesitaba para dejar de jugar con la vida de los demás. A veces me pregunto qué será de ese niño, pero luego recuerdo que él es el resultado de una traición planeada y que mi única responsabilidad ahora es con el hombre que veo en el espejo cada mañana. Me levanto y salgo a mi terraza. El sol brilla sobre la ciudad y me siento ligero, libre de la carga de una relación que era una cárcel de oro. He vuelto a salir con alguien, una mujer que tiene su propia carrera y que no espera que yo sea su salvador financiero. La vida sigue, y aunque la cicatriz de la traición de Sofía siempre estará ahí, ahora la llevo como una medalla de guerra. He aprendido que ser un buen hombre no significa ser un tonto, y que a veces la mejor forma de cuidar de uno mismo es dejando que los que intentaron destruirte se ahoguen en su propia miseria.